Corsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Muy buenas noches, son las 9:02. Aquí comienza Canarias al Día, el análisis de la actualidad que ustedes no se deben perder todos los lunes, pero también cuando quieran, en diferido, a través de nuestra plataforma digital de mirametv.com, de nuestro canal de YouTube. Ahí tienen toda la programación de esta casa. Para nosotros es fundamental que nos sigan a través de todas las ofertas que les ofrecemos para que puedan ser conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor gracias a ese trabajo informativo que realizamos desde la redacción de Mírame Televisión, y para ello es fundamental el apoyo que realizan, al menos en este programa, compañeros que me acompañan cada semana en esta mesa, y hoy es un placer dar la bienvenida, después de un tiempo que no hemos podido hablar con él, a Leopoldo Pérez. Leopoldo, bienvenido, muchas gracias. Bien hallado, muchísimas gracias a usted por contar conmigo. Es un placer poder tenerte aquí y conocer tu óptica crítica de la sociedad, la tuya, porque al final es la naturaleza de este programa, ¿no? De ese sentido crítico que es tan importante en la sociedad y que transmitimos como medio de comunicación. Y nuestra obligación como periodista. Y nuestra obligación profesional, por supuesto. Natalia Arena, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre. Un placer estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos está viendo a través de la pequeña pantalla. Bueno, muchísimos asuntos de actualidad, una actualidad que no cesa, cambiante constantemente. Es muy difícil seguirle el hilo a la actualidad, es muy difícil estar informados, por eso nosotros les invitamos a que lo hagan y a que lo hagan a través de medios rigurosos, de profesionales rigurosos, honestos, que no caigan en ese terreno, en ese fango de la desinformación ante, insisto, tantos cambios y tantas situaciones inestables que estamos viviendo en todos los ámbitos. Nosotros nos vamos a centrar en el ámbito que nos interesa, el de esta tele, la televisión autonómica de las Islas Canarias, y lo vamos a hacer con la que ha sido sin duda la noticia política del día, porque hoy comparecía el expresidente de Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, ante la comisión de investigación por los llamados casos Mascarillas. Poco nuevo se podía esperar de la intervención de Ángel Víctor Torres, entre otras cosas porque ya es la quinta comparecencia que realiza el expresidente de Canarias para hablar de esos contratos, pero también es verdad que ha habido hitos que han ocurrido desde su última comparecencia en el Senado hasta esta comparecencia en el Parlamento de Canarias, y que han sacudido, lógicamente, que están sacudiendo a día de hoy la corrupción del Partido Socialista a nivel nacional, con ese caso Koldo que se ha extendido primero, como saben, a José Luis Ábalos y después al señor Santos Cerdán. Bueno, en ese foco está también el gobierno de Canarias, está también los posibles contratos, bueno, los contratos que se cerraron con empresas de esa trama, pero también esa supuesta sospecha de cómo se gestionaron esos contratos. Hoy le preguntaban a Ángel Víctor Torres, y quizás ahí está la parte más novedosa porque no se le había preguntado por esto, en este caso lo hacía el diputado Nicasio Galván del grupo parlamentario de Vox, por ese informe de la UCO, un informe que, según han publicado algunos medios de comunicación, estaría elaborando la UCO de la Guardia Civil sobre diferentes personas, entre ellas la figura de Ángel Víctor Torres. Esto es lo que ha respondido el expresidente de Canarias. Me preocupa el informe de la UCO que va a ser sobre usted, si cree que va a sacar algo. Ese informe de la UCO que va a salir, se entiende, es de la misma fecha en la que ese juez le pide al señor Aldama que presente sus pruebas en 10 días. Y lo que pide es que salgan todas las conversaciones. Yo deseando que salga, ¿saben por qué? Porque no van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación de Ángel Víctor fuera de la legalidad. Ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas, porque desprecio la corrupción, la persigo. La perseguiré siempre, antes, hoy y en el futuro, porque es lo que justamente nos afecta y nos aleja de la ciudadanía, porque creo en la democracia y en la política y en la honradez de la mayoría de los representantes políticos, también de su formación política, de todas. Lo creo sinceramente. Y creo que nos estamos haciendo un daño tremendo. Por tanto, todos los que están deseando, casi salivando, que a ver si realmente aparece Ángel Víctor con mujeres explotadas, con pisos, con patrimonio, les tengo que decir, señor No, Galván, para eso hay que ser secretario general del PSOE. Usted en el momento no lo es. Hombre, yo creo que eso es una falta de respeto.
Bueno, ahí escuchamos a Ángel Víctor Torres, ante esa salida de tono también del diputado de Vox. La verdad es que hubo momentos de esa comisión de investigación, de esa intervención del expresidente Ángel Víctor Torres, que se salieron un poco del debate, del discurso, del objeto, digamos, de su comparecencia, pero al fin y al cabo sirvió también para repasar todos esos contratos que se firmaron con empresas de la trama, la parte que está siendo investigada judicialmente y sobre la que hay una reclamación patrimonial por parte del Gobierno de Canarias por los contratos de esa presunta estafa que costaron más de 4 millones de euros con la empresa RR7, ese primer caso mascarilla, y después todos esos contratos que se han conocido una vez que se ha hecho pública también la investigación del Tribunal Supremo por el llamado caso Koldo, en el que, como ustedes saben, está habiendo novedades. Como ustedes saben, ha declarado en la jornada de hoy el propio José Luis Ábalos, dejando algunas informaciones interesantes. Entre otras cosas, asegura que no se reconoce en esos audios que hemos conocido en los últimos días, y sobre todo la gran pregunta que rodea al Partido Socialista es ¿qué más puede salir? ¿Qué más va a salir en los próximos días? Ángel Víctor Torres, como hemos escuchado, está muy tranquilo en ese sentido. Natacha considera que esto a él, por lo menos en estos términos que hemos conocido, no le va a salpicar. Hombre, y es más, no sé si saldrá algún informe más exhaustivo sobre Ángel Víctor Torres de la UCO, pero sí es cierto que en las transcripciones de los audios que ya hemos venido conociendo sí que aparece el nombre de Canarias, precisamente porque Koldo se queja de que lo que le jode, permítanme la expresión porque es literal, es que no ha conseguido nada de Canarias. Entonces, bueno, habrá que esperar. Yo creo que las esperas, aunque el propio Ángel Víctor Torres haya dicho que está esperando que salga, esa espera siempre es como complicada, ¿no? Porque estás viendo la incertidumbre de lo que puede o no salir, aunque yo lo veo siempre, lo he visto siempre muy seguro. Yo, visto lo visto, no pongo la mano en el fuego por nadie. A veces no la pongo ni por mí misma, ¿no? Pero siempre he dicho que Ángel Víctor Torres me parece una persona a priori honesta, y bueno, me sorprendería que saliera algo relacionado con este tipo de cosas. Centrándonos en la comparecencia de hoy, que siempre es de alabar que una persona de ese rango político actual pues comparezca en una comisión parlamentaria que al final pues no es vinculante y no tiene más recorrido más allá que depurar, entre comillas, alguna responsabilidad política, pues siempre se agradece que intervenga. Y sí me gustaría destacar una respuesta de él a la pregunta o a la intervención de la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, que bueno, le comentaba que si él, Vidina Espino le exhortaba a Ángel Víctor Torres diciéndole que si él no iba a tener ninguna responsabilidad política, teniendo en cuenta que ha colaboradores suyos y que él ha puesto en cargos de confianza, pues sí se les ha echado todas las culpas. Hablaba de Conrado Domínguez y también de Ana María Pérez, que es directora era directora de Recursos Económicos. Y bueno, la verdad que Ángel Víctor Torres negó la mayor, dijo que bueno, que otras personas que han comparecido en esta comisión pueden haber dicho lo que sea, que él no, y que él respeta la presunción de inocencia a la que, por otra parte, todo el mundo tiene derecho. Yo siempre, con las comisiones parlamentarias, yo soy bastante crítica, porque más allá de, bueno, de que comparezcan este tipo de personas con cierta relevancia que pueden decir cosas, pues no tiene mayor recorrido, y también lo que tú puedas decir en esta comisión pues también está siempre pues en el contexto de ir siempre mucho más pausado y controlando mucho lo que quiere decir. Pero bueno, siempre por lo menos es bueno que se hablen las cosas sin cortapisas y que se expongan los hechos, ¿no? Y además que ha coincidido con el contexto en el que vivimos en este momento, en el que, como hemos dicho en otras ocasiones, bueno, realmente es que no se habla de otra cosa en estos momentos, sino de esa presunta corrupción del Partido Socialista. Leopoldo, ¿tu opinión? Bueno, presunta no hay ningún condenado, pero todo hace... En la vía judicial, por lo menos. En la vía judicial no hay ningún condenado, pero todo hace ver que, a pesar de que testifiquen, como hoy vimos a Ábalos también en la audiencia, también a Koldo y toda esta gente, hombre, la verdad es que a juzgar por los audios que hemos podido escuchar casi todos, aunque a pesar de eso, me imagino que será una estrategia de defensa de, por ejemplo, el señor Ábalos, y no me estoy apartando del tema, decir de que no se reconoce en esos audios. Yo creo que es una estrategia de defensa, ¿no? Toda esta vorágine, independientemente de reconocer que algo hay y de que algo ha habido,
tenemos que esperar a las sentencias judiciales, pero a mí lo que me llama la atención, y yo creo que esta comisión, respetándola, que exista y que a lo mejor se tenía que haber hecho, forma parte del circo y de la cacería, esas cacerías inglesas en las que todo el mundo sale corriendo detrás del zorro, con los perros, con los caballos, tal. Pues es que a mí me da la sensación que es así. Y ojo, no estoy justificando a los corruptos sinvergüenza, que espero que si se demuestre den con los huesos en la cárcel y que también lo sufran sus partidos. Y me explico por qué. Ángel Víctor Torres entra dentro de esta comparación que se puede extender al Partido Socialista a nivel nacional. Ángel Víctor Torres sabía, me consta, permítame que no desvele todo, ¿no? Me consta que Ángel Víctor Torres, en la época de la pandemia concretamente, sabía de que había algunos problemas respecto a algunas personas que nombró, porque muchos de la gente que estaba alrededor de él se le advirtió y no hizo caso. Me pueden decir, hombre, se puede, digamos, entender que se puede extrapolar a Pedro Sánchez y demás. Pues yo, en el caso de Pedro Sánchez, quizás como lo tengo más lejos y como nos ha dado muestras de que, por eso escribió el libro de Manual de Supervivencia, ¿no? Es un prestidigitador, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero en el caso de Ángel Víctor, yo entiendo que puede haber pecado, permítanme y discúlpenme, de tonto, de bobo. Y de, a su vez, como puede ser Sánchez o como pudo ser en su momento mucha gente del Partido Popular con la Gürtel y demás temas de corrupción, fue presionado, fue mal aconsejado para que se metieran en el partido político esas personas que yo llamo zampabollos, que son gente que no tiene ningún mérito, o sea, no tiene mérito académico, no tiene mérito laboral, pero que están en todos los partidos. Eso te iba a decir, que eso está en todos los partidos. Sí, son como... Me suena esa descripción. Sí, pero es que en todos los partidos políticos podemos, los tres seguro que tenemos personajes que es que tú dices, pero ¿y qué hacen ahí? ¿Pero qué es lo que han hecho? Salvo hacer de, pues eso... altavoz, de decir barbaridades, de ser fiel a su amo, no leal, fíjense, yo establezco la diferencia entre fidelidad y lealtad, ¿no? Pues no, son fieles. Ángel Víctor sabía que algunos personajes que le rodeaban no eran recomendables. Y sobre todo esos personajes que traían a otros personajes, al final empresarios. Hay unos poderes detrás de todos esos movimientos que se toman, porque yo no creo que si dependiera solamente de la voluntad de Ángel Víctor Torres, muchas de esas personas no estarían ahí. No. Bueno, yo entiendo que no. Lo que pasa es que entiendo que no y sí, porque Ángel Víctor Torres debería ser lo suficientemente inteligente. Otra cosa es que sea responsable de esos nombramientos. Responsable totalmente, es. Claro. No le quito ni un ápice de responsabilidad. Lo único es que, hombre, lo hizo consciente de qué es lo que tenía a su lado, consciente de que esa gentuza, esos zampabollos, esa gente despreciable, que ojo, que muchos de ellos, aprovecho para decir, están en una administración de un color, en otra administración de otro color y en otra administración de otro color. Se mueven por los despachos, por ayuntamientos y por instituciones como un bedel propio de la casa. O sea, es algo terrible, con distintos partidos y todos los... En el caso canario hay uno, concretamente, que también creo que se la jugó a Ángel Víctor Torres, y no me importa decirlo aquí, Conrado Domínguez. Conrado Domínguez se la jugó a Fernando Clavijo, al anterior consejero de Sanidad, se la jugó a Ángel Víctor Torres, y me temo que Fernando Clavijo vuelva a estar en riesgo de que se la juegue, porque no se han deshecho de este personaje. Es que esos son los verdaderos supervivientes. Pero Los verdaderos supervivientes son esa gente que se mantiene a pesar de quien esté en el gobierno. Y a mí eso me parece fascinante. Porque ¿cómo es posible que además... porque yo lo puedo entender con perfiles medio bajos, ¿no? Que no están tan en la picota. Pero un perfil como del que tú estás hablando, y con lo que trae de la época, claro, con lo que trae de la época del COVID, a mí esa inocencia... o esa tontuna, sí, por seguir contigo, sí, a mí no me vale. Porque además tenemos la culpa invigilando. O sea, tú tienes que tener una responsabilidad subsidiaria de lo que pasa en tu gobierno, en tu organización política o en tu casa.
Entonces ahora es como cuando salió Pedro Sánchez el otro día, no, es que me han traicionado y es que, Dios mío, voy a llorar. No, pero es que, de verdad, es que estamos hablando de presidentes de un gobierno de Estado y un presidente de un gobierno de una comunidad autónoma. Que yo te digo, yo considero que Ángel Víctor Torres es una persona honesta, como persona y como político. Ahora bien, como gestor y como tú bien has dicho, como gestor también de un recurso humano a su alrededor, con además responsabilidades y estando en la picota, oye, es que alguien tiene que hacerse responsable de esas cosas. Y al final ahí se mezcla un poco lo que siempre has comentado, Natacha, de que tanto en el caso de Pedro Sánchez como en el caso de Ángel Víctor Torres, el que lidera el partido, el secretario general del partido, es el mismo que preside, Claro, y en no el puede caso de ser. Torres, un gobierno en Claro. la legislatura pasada y en Sí, Pedro eso, Sánchez, ¿no? eso es algo que deberían superar todos los partidos, ¿no? En el caso de Pero ahí hay Torres, un cruce de intereses a veces. sí, claro. En el caso de Torres, esta mañana yo creo que eligió la puesta en escena que debió haber elegido Pedro Sánchez el día de cuando salió maquillado, ¿vale? Él ha sido mucho más categórico que Pedro Sánchez en su momento, ha sido enérgico incluso en sus respuestas, no le ha temblado el pulso en vendarle la plana a algún barrio bajero como el que le estaba preguntando de Vox, ¿no? Con autoridad, eso gana credibilidad. Ahora, tú decías, yo me apunto lo tuyo, Sí. ¿pongo la mano en el fuego por Ángel Víctor Torres? Pues como es tan tonto, me lo he demostrado, no. A ver, hoy en día poner la mano en el fuego por alguien es algo que no es nada recomendable. Pero no porque yo sospeche que sea un zampabollos de lo que yo digo, que mete la mano en la... No, por tonto. De todas formas, yo sí y lo que he mantengo notado- delante de él. Yo sí no noté en tengo Ángel ningún Víctor problema. Torres que fue contundente sobre todo con esos comportamientos, que caiga la ley sobre ellos, que sean condenados, porque en la versión 2.0 de la intervención de Pedro Sánchez, es decir, la segunda intervención que realiza Pedro Sánchez el lunes, después de la primera que realiza el jueves, hace una especie de, amparándose en la presunción de inocencia en que todavía no ha sido juzgada la parte penal, de defensa, ¿no?, de los comportamientos que se habían producido y que, aunque le ampare, digamos, la razón jurídica, yo creo que tenía que haber sido muchísimo más contundente a la hora de condenar esos comportamientos. Es que a mí me hace una gracia, como dije el otro día, que a mí me parece maravilloso porque la red de comunicación de afiliados y cargos orgánicos del PSOE funciona perfectamente. A todos les llegó el argumentario. Claro. El argumentario de, no, somos un partido que hemos sido contundentes. Vamos a ver que alguien me explique dónde está la contundencia. Que alguien me lo explique. Y entonces, a mí lo que me gustaría es que algún cargo socialista me dijera que si calcado esta circunstancia ahora mismo estuviera en otro partido, si a ellos les valdría con esa supuesta contundencia que han tomado estos días. Es que a mí me parece, sinceramente, de chiste. Sí, totalmente. Buen análisis, sí. Es ese. Yo quería comentarles una cosa. Es que no me gusta perder el tiempo con esto, pero creo que es una responsabilidad también trasladarle algunas cuestiones porque ustedes tienen que estar informados. Ustedes saben que este programa tiene un apéndice, que es un programa de entrevistas, donde al final muchas veces traemos invitados, lógicamente, porque nos resultan interesantes, pero muchas otras veces es una continuación de cosas que hablamos aquí y es una oportunidad también para que las personas vengan y expliquen su posición sobre cuestiones, opiniones que se vierten en esta mesa y también informaciones que en ocasiones también damos. Evidentemente todo bajo un filtro de una profesionalidad periodística que es la que creo que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años. Y por esta mesa, ya les digo yo, que han pasado muchísimas personas, que el otro día me ponían a hacer cuentas y fácilmente, y esto puede sonar a exageración, pero ya les digo que no lo he, solo tienen que hacer un cálculo porque llevamos haciendo entrevistas desde el año 2009, hemos hecho más de 1000 entrevistas en esta casa desde el año 2009. Y ha pasado gente de todos los colores políticos. Yo creo que si hay algo que nos caracteriza es el respeto por la persona que viene a ser entrevistada. Y como medio profesional, como medio de comunicación, exigimos el mismo respeto hacia las personas a las que solicitamos una entrevista. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque ya en su momento ustedes conocieron que a pesar de que muchas veces había venido a esta casa Gustavo Matos, después de que salió la polémica con Gustavo Matos, y fuimos críticos, personalmente yo, incluso a través de las redes sociales, pero también mis compañeros en este programa, con el comportamiento de Gustavo Matos decidió no venir a este programa. Ni siquiera nos contestó a la invitación que le realizamos, no nos cogió el teléfono y sí que ha ido a otros medios de comunicación. Perfecto por Gustavo Matos. En aquel momento es su decisión, a nosotros no la compartimos, pero es la decisión que él tomó. En aquel momento tomamos la decisión de, ya que Gustavo Matos no quiere hablar, vamos a buscar una reacción oficial del partido al comportamiento de Gustavo Matos. Y pedimos una entrevista, yo hoy estaba revisando mi teléfono, el 21 de mayo, hoy es 23 de junio, al Partido Socialista, su gabinete de comunicación, para conseguir entrevistar a Nira Fierro, que es secretaria de organización del Partido Socialista. 21 de mayo, hoy es 23 de junio, al Partido Socialista, su gabinete de comunicación, para conseguir entrevistar a Nira Fierro, que es secretaria de organización del Partido Socialista. 21 de mayo, hoy es 23 de junio, al Partido Socialista, su gabinete de comunicación, para conseguir entrevistar a Nira Fierro, que es secretaria de organización del Partido Socialista. 21 de mayo, hoy es 23 de junio, al Partido Socialista, su gabinete de comunicación, para conseguir entrevistar a Nira Fierro, que es secretaria de organización del Partido Socialista. 21 de mayo, hoy es 23 de junio, al Partido Socialista, su gabinete de comunicación, para conseguir entrevistar a Nira Fierro, que es secretaria de organización del Partido Socialista. 21 de mayo, hoy es 23 de junio, al Partido Socialista, su gabinete de comunicación, para conseguir entrevistar a Nira Fierro, que es sec
con esa intención que yo les acabo de contar y, por supuesto, para hablar de otros asuntos, porque no íbamos a estar toda la entrevista hablando de esa cuestión. Llevamos un mes intentando cerrar a Neira Fierro y no fue posible cerrar no ha sido posible hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que Neira Fierro sí que ha aceptado, y la hemos escuchado en la cadena SER, por ejemplo, ha aceptado acudir también a otra televisión? Y eso a mí me parece perfecto. Sí, una cosa que ustedes tienen que tener clara es que a mí me encantaría que los representantes públicos fueran a cuantos más medios de comunicación mejor. Porque eso no solo fomenta el pluralismo, sino también permite que haya una mayor transparencia y un mayor control de la gestión. Lo que nos molesta es que haya una selección que muchas veces no entendemos cuál es el criterio que existe detrás. Pero bueno, seguimos esperando y vamos a seguir intentando poder hablar con Neira Fierro, que a lo mejor por otra serie de motivos que a nosotros se nos escapan, pues ha tenido prioridad con unos medios y en este mes que ha transcurrido desde que le hemos pedido esa entrevista no ha podido venir por motivos de agenda a esta casa. Perfecto. Pero es que el propio Partido Socialista, la propia organización a través de su gabinete de comunicación, nos ofrece una alternativa a Neira Fierro. Y hoy lunes teníamos que haber grabado una entrevista con Kilian Sánchez. Kilian Sánchez es senador del Partido Socialista por la isla de La Palma. Y fue la alternativa que nos ofreció el propio Partido Socialista en Canarias. Oye, cierren ustedes una entrevista con Kilian Sánchez, a él le apetece ir a una entrevista y a ustedes les puede resultar de interés, por supuesto, porque nos permitiría hablar de la realidad de la isla de La Palma. Es el senador en una Cámara Territorial, como es el Senado, representando los intereses de los ciudadanos de La Palma que han votado a Kilian Sánchez. Pero es que además Kilian Sánchez está en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Y, hombre, a ustedes no se les escapará que en el contexto en el que estamos, tener una figura de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista nos permite dar continuidad a un tema de máxima actualidad. Evidentemente, sin esperar grandes respuestas de Kilian Sánchez, que no se va a salir de ese argumentario que nos decía Natacha Arena, ni una coma, estábamos seguros. Pero bueno, era una oportunidad para poder tratar el tema. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que, hablando con el Partido Socialista en Canarias, nos dicen que sí. Kilian Sánchez personalmente nos dice que sí. Cerramos una hora con Kilian Sánchez para la entrevista que íbamos a grabar este lunes. Todo perfecto, porque Kilian Sánchez tenía disponibilidad de agenda para este lunes por la mañana y en el último tramo, en el último paso que teníamos que dar, que era la confirmación de la entrevista con Madrid, porque al estar en la Ejecutiva Federal nos derivan al Gabinete de Comunicación de Madrid, mi compañero, que por cierto es Daniel Afonso, que es quien lleva la producción del Canarias al Día, las entrevistas, sorprendentemente, cuando contacta con la persona de comunicación de Madrid, le dicen que no va a poder ser la entrevista. Bueno, primero le hablan de muy malas maneras y le dicen que traslade la propuesta por WhatsApp. Y después de hablarle de malas maneras y trasladar la propuesta por WhatsApp, le contestas con un seco, no va a poder ir por una cuestión de agenda. Mi compañero, obviamente, les pregunta que si ha habido algún cambio, que qué ha pasado, porque hemos hablado personalmente con Kilian Sánchez, que si nos está escuchando sabe que esto es tal cual como lo estoy contando, y no le contestan más. Entonces yo llamo a esa persona y esa persona, cuando le planteo la situación y me dice, escríbeme por WhatsApp, lo mismo que le había dicho a mi compañero, le digo, no, es que ya te escribimos, y le intento explicar la posición de nuestro programa y me cuelga el teléfono. Bueno, evidentemente son situaciones muy desagradables para un profesional, pero después de denunciar esto en las redes sociales, a los 5 minutos me llama personalmente esa persona desde Madrid y me dice que me da la explicación de por qué me ha colgado y de, bueno, por qué ellos consideran que Kilian Sánchez no tiene que venir a esa entrevista y me dicen que no tiene que venir no por problemas de agenda, que evidentemente esa versión estándar que probablemente tiene para responder a todos los periodistas no tenía recorrido, toda vez que nosotros habíamos hablado con Kilian Sánchez, y nos dice que no puede venir porque la situación es la que es y que hay una directriz del Partido Socialista para que todos los miembros de la Ejecutiva no hablen, por si acaso se salgan de ese argumentario del que decía Natacha y Arena. Entonces, esto yo se lo comento para que ustedes lo sepan, para que vean cómo funcionan las cosas y porque sintiéndolo mucho, porque esto yo además me atrevo a decir que esto no es ni culpa de Kilian Sánchez, ni siquiera culpa del Partido Socialista en Canarias, sino culpa de cómo funciona a veces la comunicación y de la poca independencia que tienen los políticos en Canarias cuando dependen de partidos federales. Bueno, pues quería trasladárselo para que ustedes lo supieran. Y eso no quita para que volvamos a intentar la entrevista con Kilian Sánchez cuando a Kilian Sánchez le permitan hablar, fíjense ustedes qué triste, a una persona que representa los intereses de una isla como La Palma y que ha sido elegido por los ciudadanos, que no pueda venir aquí a hablar de La Palma porque no quieren que conteste 2, 3, 4, como mucho preguntas que íbamos a poder hacerle sobre una cuestión donde tampoco podemos exigirle nada a Kilian Sánchez de responsabilidad en este asunto. Sin embargo, así están las cosas y esto no tenía que haber dedicado tanto tiempo, pero creo que era necesario una opinión breve, si quiere, Leopoldo, sobre esto. ¿A Neira Fierro también le prohíben hablar de la federal y de la regional? Yo quiero pensar que no. Neira Fierro profesionalmente es licenciada en Ciencias Políticas. Sí, lo es. Bien. La señora Fierro, yo lo achaco a su juventud, tiene mucho que aprender.
incluso para tener el cargo que tiene. Lamentable. Me da vergüenza, sinceramente, que las nuevas generaciones, porque esas nuevas generaciones, tanto Kilian, que no tengo el placer de conocerlo, sí sé quién es, porque somos de La Palma y demás, tanto como Nira Fierro, que no la conozco nada prácticamente, que las nuevas generaciones del Partido Socialista se dejen mangonear para estar simplemente, porque si no estarían recogiendo papas, es lamentable. Y yo les digo una cosa, y me mojo aquí, a gente como esta, que se deja manipular por la dirección federal, me da igual, no le voten, no le voten. Lo siento mucho. O sea, gente que hurta el derecho a la información va contra la democracia. Esta gente, Nira Fierro, Kilian y demás, que se callan, son como los de Vox. Son gente que no se puede confiar en ellos. A estos dos no le voten. Lo siento, lo siento. Es tu opinión, Leo. Es mi opinión. Ya te lo dije el otro día, David, cuando hablamos de este tema. Para mí hay muchas personas que no son gabinetes de comunicación, sino gabinetes de incomunicación, que además confrontan completamente su labor, que es precisamente venderte un producto, porque un gabinete de comunicación lo que hace es vender su producto de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible siempre es tener a los medios a tu alcance. Leo lo sabe bien, sí, porque Leo ahí tiene mucha experiencia, excelente labor en ese sentido. ¿Por qué? Porque a ti lo que interesa es estar en los medios. Y tú instruyes a las personas que tienen que venir aquí a dar una entrevista en cómo dar una entrevista, pero también tienes que confiar en la gente, en tus senadores, en tus diputados, en tus cargos orgánicos. Tienes que confiar en ellos para saber que van a defender al partido. Y está claro, o sea, lo hemos visto. Todo el mundo está defendiendo al PSOE por encima de sus posibilidades. Entonces, claro que lo vas a encontrar aquí. Y cuando vengan aquí, nadie se va a salir. Pero ¿qué tienen miedo? Que alguna pregunta sean realmente honestos y digan, no, es que esto me parece bochornoso. Eso es lo que... Pero no bochornoso, porque ahora ¿sabes lo que les parece bochornoso? Lo que les parece bochornoso no es toda la trama de Koldo, de mordidas y tal. Les parece bochornoso cómo se ha hablado de las mujeres en esos audios. Que a mí, por supuesto, bochornoso no, bochornosísimo. Pero no se puede enmascarar una situación con esto. Y ahora aludir 147 años de historia del Partido Socialista. Bueno, a lo mejor también deberíamos poner un poquito en solfa los 147 años supuestamente inmaculados del Partido Socialista, que no lo es tal. Hace 30 años, 40 años, no sé, tampoco hay que irse muy lejos. Entonces, vamos a ser honestos y también vamos a ser personas cabales. Sobre todo, y termino, porque es que sí, ya sé que es una anécdota, pero es que no puedo dejar pasar. Sobre todo, tanto Kilian como Nira tienen, fíjense, tienen argumentos incluso, porque hay gente del Partido Socialista, no recuerdo ahora en qué provincia, alcaldes y demás. El otro día escuché en la cadena SER, en la emisión nacional, a un alcalde que había arrancado la placa de una inauguración donde había estado Sánchez Cerdán, creo que es. Vale, o sea, pero si tienen, o sea, no hay que esa posición de borregos, la verdad es que para mí los incapacita totalmente. Yo es que creo que un es poco que no lo de... entiendo. Y después, con respecto a los compañeros, un poco lo que decía Natacha, o sea, a los compañeros de un gabinete de prensa, o sea, esos comportamientos, o sea, porque están respaldados, porque se saben respaldados, pero es que aunque me lo obligue mi jefe, hay maneras de hacer las cosas. Ahora, lo cual les incapacita profesionalmente para seguir al frente de un gabinete de prensa de un partido a nivel nacional. Pero por Dios, ¿pero quién trabaja en Ferraz y en Génova? Totalmente. Es que yo me quedo alucinando. De todas formas, yo tengo que siendo honesto y justo, distinguir entre el trato exquisito y profesional que recibo del Gabinete de Comunicación del Partido Socialista en Canarias al trato irrespetuoso que hemos recibido por parte del Gabinete de Comunicación de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Y la sensación que yo me llevé es que estamos muy lejos, que esto es Canarias y que a ellos, bueno, pues estos periodistas de Canarias, pues qué problemas nos van a generar. Y yo puedo entender que ahora mismo están completamente desbordados, pero como dije en ese momento, esa no es mi culpa, ni de este medio de comunicación, ni siquiera del propio. En las situaciones difíciles es cuando se demuestra la profesionalidad. Y yo creo que no está peleado una cosa con la otra. Hombre, claro. El ser profesional y educado. Bueno, eso es lo básico. Con lo que está diciendo Leopoldo, que un partido como el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, con la solera que tiene, con la cantidad de trabajo detrás que tiene un partido que está gobernando España. ¿Tú crees realmente que en su estructura,
¿Se pueden permitir perder los papeles de esta manera? No se lo puedes permitir. Claro. Es lo mismo que yo muchas veces digo, es que en el Partido Popular Nacional no hay nadie al volante en materia de comunicación. Las Porque redes yo lo sociales, veo sobre todo. en redes sociales y Es digo, por favor, que impresionante, alguien les diga que les quiten el móvil. Sí. ¿Sabes? Porque es que es lamentable. Entonces, por favor, vamos a tomarnos en serio no solo la comunicación, sino el trato a los medios y también a los ciudadanos que necesitan y tienen que saber qué es lo que piensan esas personas que representan sus partidos. Y sobre todo porque yo creo que es muy sano y muy necesario que se distinga a quienes hacen desinformación de quienes hacen un trabajo profesional. Obvio. Porque yo creo que es un momento en el que es decisivo que eso pase y que los políticos sepan qué espacios elegir y qué espacios no elegir, porque a mí me da mucha vergüenza que por intereses personales se vaya con personas que desinforman simplemente porque consideras que no van a ser tan críticos contigo como un medio riguroso, porque eso al final pone el nivel de la política donde lo estamos conociendo y, por desgracia, es un nivel que está ahora mismo, como digo, en el fango. Siempre he sostenido en materia de comunicación que las entrevistas de salón, es decir, las entrevistas pactadas, son las que peor le pueden salir a un entrevistado, lo tengo claro. Bueno, vamos a continuar y fíjense, vamos a centrarnos ahora en la actualidad de la capital tinerfeña porque han pasado varios hitos importantes en los últimos días, incluso en las últimas horas, que quería comentar hoy con mis compañeros. El primero es que dentro del Partido Socialista, igual que ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido reelegida en este caso, bueno, en Las Palmas de Gran Canaria ha sido nombrada en sustitución de Augusto Hidalgo la actual alcaldesa Carolina Darias y en Santa Cruz de Tenerife ha sido reelegida como secretaria general la exalcaldesa Patricia Hernández, que ha dicho que, bueno, ha sido revalida con el 99% de los votos y ha dicho que va a combatir el proyecto caduco sin ilusión ni capacidad de respuesta a las preocupaciones de las personas que en este caso, bueno, pues representa el gobierno actual de Santa Cruz de Tenerife entre Coalición Canaria y Partido Popular con José Manuel Bermúdez como alcalde. Hoy ha habido rueda de prensa de José Manuel Bermúdez, de Carlos Tarifa y de José Alberto Díaz Estebanes, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, para exponer los hitos, Carlos Tarifa en este caso, el primer teniente de alcalde del Partido Popular, los hitos de la gestión. Ellos han dicho que, bueno, que encantados de conocerse, que Santa Cruz de Tenerife va muy bien y que la gestión es buena, ¿no? Frente a ese discurso de Patricia Hernández. Pero es que hoy, precisamente, hemos conocido hace algunas horas una noticia que yo creo que genera también bastante interés y es que la justicia ha decidido suspender ese proyecto de la instalación de ese carril bici, de esos carriles que van a fomentar la movilidad sostenible en la capital tinerfeña y que es verdad que traen de cabeza a muchos vecinos y vecinas de la capital tinerfeña, pero que generan un debate muy interesante. La justicia, ojo, en respuesta a un recurso presentado por la asociación El Perenquén, ha decidido suspender este proyecto, que es uno de los proyectos estrellas del actual alcalde. Bueno, con todo este potaje, que al final tiene mucho que ver una cosa con la otra, quería preguntarles, Natacha, Bueno, situación de Santa Cruz de Tenerife. te recojo el guante con el carril bici. Yo vivo en Santa Cruz y no conduzco, pero bueno, mi marido sí conduce, con lo cual vamos en el coche los dos juntos. Y entonces te pones a mirar, ¿no? Y dices, carril bici es un poquito de aquella manera. Entramos, primero porque entramos en la calle Villa del Barbás, que es una calle céntrica de Santa Cruz. Ahora mismo el carril bici es un carril de aparcamiento, bastante bien señalizado. En la zona de presidencia del gobierno, lo único que ha hecho es quitar aparcamiento. Además, con unos pivotes, no sé exactamente la palabra técnica, vamos, como unos pivotes en la carretera, unos separadores, gracias Leo, siempre acertado. Sí, unos separadores en la carretera. Con lo cual, yo creo que un carril bici debe responder a una necesidad real. Y esa necesidad real yo creo que Santa Cruz de Tenerife no la tiene, básicamente por la propia orografía de la ciudad y que además es más casi como de un ciclismo de competición que otra cosa. Es verdad que sí, que existen las bicicletas eléctricas, que eso es una ayuda maravillosa y son divinas, pero bueno, es verdad que la demanda no sé si estará acorde a que se haga este carril bici, que se haya suspendido. Para mí es una mala noticia porque ya se ha invertido, ya hay una inversión, con lo cual ya en teoría habrá un dinero perdido. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer además con esos recursos que se han mal utilizado y que ya pues no vamos a saber de ellos y a saber después ahora, bueno, el recorrido también de, entiendo, las alegaciones del ayuntamiento en cuanto a esta suspensión? Y en cuanto a la renovación de Patricia Hernández como secretaria general del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues al final es un proyecto continuista que viene a responder precisamente a unos, no hay que esconderlo, buenos resultados de Patricia Hernández al frente de la candidatura del Partido Socialista, no solo porque logró
ser alcaldesa durante un año para después tener que someterse a esa moción de censura, sino en las últimas elecciones también ganó las elecciones. Entonces, bueno, pues evidentemente es un proyecto que apuesta por esa continuidad y por los buenos resultados. Me parece muy interesante los próximos 2 años en el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque ya se está viendo un poco que las miras están puestas. ¿Qué va a pasar con José Manuel Bermúdez? ¿Va a seguir? ¿Se va a ir? Porque él tiene también sus propios proyectos dentro del partido. ¿Qué va a pasar con Carlos Tarife? También está ahí en la picota. Nadie parece que apuesta por él en el proyecto del PP en continuar en el ayuntamiento. Y bueno, lo que sí parece es que Patricia Hernández se va a presentar Eso es interesante. Al final, a esa candidatura la del percepción que tienen ayuntamiento. los candidatos es que la única candidata, los ciudadanos, perdón, que la única candidata segura es Patricia Hernández. Efectivamente, Y yo supongo que entonces, Patricia quiere jugar con eso. y aprovechará a su favor. además ese timing ahora mismo ante la incertidumbre de quiénes van a ser sus contrincantes políticos de cara a las próximas elecciones. Leo, la situación de la capital tinerfeña. La situación de la capital tinerfeña con respecto al tema del carril bici y demás, no sé si se puede traspolar a Las Palmas de Gran Canaria, a la capital de la provincia hermana. Allí empezó igual. No llegó a este problema judicial, pero sí muchísimas críticas, oposición de los vecinos. Es verdad que no tiene la orografía que tiene Santa Cruz, sobre todo porque allí, digamos, idearon esos carriles por las zonas más planas, por la ciudad baja, no por la ciudad alta, ¿no? Santa Cruz no tiene esa posibilidad, solamente hay una ciudad en pendiente, ¿no? Entonces, claro, quizás también el trazado de esos carriles por las zonas precisamente más concurridas, con más tráfico, con más, digamos, demanda de aparcamiento y demás, desde luego a mí me parecieron inapropiados desde ese punto de vista. Se podían haber hecho por otras calles aledañas que incluso se podían haber peatonalizado completamente, ¿vale? Y sin causar tanto problema. Pero doctores tiene la Iglesia, en este caso el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Que me imagino que también responderá a informes técnicos. Pero como la mayoría de los informes técnicos de los ayuntamientos son razonablemente, incluso técnicamente, si lo llevas a sus correspondientes colegios profesionales y demás, son incongruentes y se les puede dar 30.000 vueltas, porque es que no hay nada más incongruente que un informe de un técnico de un ayuntamiento, ¿no? O sea, con respecto a lo que demanda la calle y a las necesidades de la ciudad. ¿Por qué quieren que les diga? Yo he visto ciclistas y gente en patinete por esos carriles que están inhabilitados de momento, no están en servicio. Y he visto algunos, la verdad, algunos, quiero decir, 3, 4, ¿vale? Pero estaban inhabilitados. Que pueden surgir y ser efectivos a pesar del desastre que puede ocasionar en el tráfico, que ya lo está ocasionando, y problemas con el aparcamiento. Pues, evidentemente, como dice Natacha, el daño está hecho. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Por qué se ejecutó tan pronto? Si había problemas y demás, porque creo que había unos plazos. Estos son intereses también que marca Europa, por así decir, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso? Alguien lo tendrá que justificar. Sin duda. Y después, Sí. Respecto a Patricia, pues Patricia, pues atendiendo a lo que ustedes decían, de que previsiblemente va a ser la candidata más conocida en el Ayuntamiento de Santa Cruz, a pesar de que, a mi juicio, no sigo, vamos, al día a día la política municipal, pero sí lees la prensa y demás, y yo creo que Patricia en estos 2 años no ha hecho una buena oposición. Ha estado bastante desaparecida. Bastante desaparecida. Lo hemos dicho, Óscar Martín lo ha dicho aquí muchas Sí, muy desaparecida de los problemas infinitos que tiene Santa Cruz, del desgobierno absoluto en el que está Santa Cruz, sobre todo la zona centro, Natacha, que tú vives en esa zona, y es un disparate de suciedad, de eventos permanentes para perjudicar a los vecinos y favorecer a 4 empresarios, que hay que decirlo así, o sea, se utiliza la ciudad, se sucia la ciudad, no se limpia, por cierto, cada vez hay parapetos por todos lados, para que 4 hagan negocio, porque es que además a esos eventos, corrígeme, no es que vaya
Viene más gente de fuera de Santa Cruz que de Santa Cruz. Es efectivamente. que yo no lo entiendo. La verdad, no entiendo esa política de la sociedad de desarrollo. Venga, fiestas No, fracasadas todos los fines de semana. No, y después al Que no final, lo entiendo. lo estaba hablando hoy con un compañero, claro, este fin de semana tenemos la Noche en Blanco de Santa Cruz de Tenerife. A ver, la Noche en Blanco ya está inventada y la hacen en la Laguna y la hacen muy bien. Santa Cruz teníamos el Plenilunio, que era un proyecto que puede ser mejorable, que puede ser criticable o no, pero era la marca de Santa Cruz. O sea, qué manía con cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿no? No sé si tienen esa sensación, porque es que después pasa lo que pasa, que la ciudad está como está, ¿no? Que a lo mejor habría que dedicar más esfuerzo a desentar la ciudad, a limpiarla, a mí de verdad, a caminar por zonas del centro, ya ni hablamos de cómo están los barrios. Me da vergüenza en ocasiones. Mira, pues voy a aprovechar y voy a meter una cuñita que te voy a pedir 2 minutitos. Pues mira, mira, lo por quiero. una cuestión personal, pero afortunadamente temporal, pues tengo un familiar que ahora mismo tiene que ir en silla de ruedas en la calle. Y hasta que no te toca y hasta que no lo vives en primera persona, no ves realmente la poca capacidad de Santa Cruz en este caso, pero yo creo que todas las ciudades en general, lo poco accesibles que son. Porque la accesibilidad de una ciudad no es el bordillo de la acera. Es el traqueteo constante en una silla de ruedas de los adoquines. Adoquines grandes, adoquines pequeños, adoquines rotos, alcantarillas mal hundidas, mal centradas. Es una gincana. O sea, pasear ahora mismo por Santa Cruz, que además tuve que hacerlo el sábado, es una auténtica gincana. Y que dice una silla de ruedas, porque eso al final lo que conlleva es pues un estado de salud, dice pues un carrito de bebé, dice un carrito de la compra, que sales cargada, bueno, quien pueda cargar un carrito de la compra en estos momentos, pasear por ciertas partes de Santa Cruz. Y esto no es una crítica solo a Santa Cruz, esto es una crítica a las ciudades, que la accesibilidad de las ciudades no solo es eso, y no solo es asfaltar una calle, o sea, es realmente hacer cómoda y funcional una ciudad. Y cada vez más, desgraciadamente, vamos a tener que hacerlo, porque yo no sé si es ahora porque me fijo más en eso, o es como cuando una amiga tuya se queda embarazada y de repente empiezas a ver embarazadas por todos lados, pues lo mismo. El otro día en Santa Cruz vi muchas personas en silla de ruedas, mayores y no tan mayores. Y es preocupante eso, es preocupante que no tengan realmente una ciudad cómoda por la que transitar a pesar de todo. Pues ahí queda ese mensaje, me parece muy interesante y por cierto me has recordado que yo tengo una entrevista pendiente, quiero hablar con la gente de Queremos Movernos, que hacen un trabajo muy interesante y que seguro que tienen muchas cosas que contarnos, así que me lo voy a apuntar también como tarea. Pero vámonos a irnos a la Isla del Hierro, porque antes hablamos de personas encantadas de conocerse. Bueno, la semana pasada también nos hemos encontrado con una foto bastante llamativa, una reunión de trabajo de la agrupación Reña Independiente con Carles Puigdemont, ahí lo están viendo. A razón, me gustó el titular del periódico El Día, Puigdemont agita el mar de las calmas, la agrupación Reña Independiente busca el apoyo también, además de los catalanes, de Junts, de los vascos, para que el control del parque marino se ejerza desde el Hierro. Lo que se persigue es que no haya una competencia de ese parque nacional que se quiere, que se está trabajando ya y se está tramitando para el mar de las calmas, en la Isla del Hierro, que no se ejerza desde el Estado, sino a nivel local. Pero claro, a mí, casi más que el debate, que me parece interesante y que me gustaría abordar con los compañeros, me sorprendió sobre todo más la presencia de Puigdemont. Y es verdad que era una de esas noticias que no había visto. Ese día no estaba yo muy avispado repasando la prensa y me la mandó la compañera Natacha Arena y me quedé sorprendido. O sea, con qué facilidad se reúnen los partidos nacionalistas, en este caso, con Puigdemont, ¿no? Tú sabes que donde hay un chanchullo... No, totalmente, ahí vamos. O sea, no me sorprendió y además porque lo comunicaron, nota de prensa. Sí, además, sí, muy pero fíjate que yo orgullosa al del principio tema. yo pensaba que era una broma, ¿no? Mucha gente pensó incluso que era inteligencia artificial. Incluso yo hoy todavía, yo pues, lo tenía un poquito ahí en solfa a pesar de que haya salido en alguna otra medio de comunicación, pero no, resulta que sí, que es verdad. Y vamos a ver, y resulta que la argumentación para esta reunión no es absurda. O sea, ellos Asamblea de Reña Independiente está buscando apoyo en el Congreso de los Diputados para cuando se presente la iniciativa que lo apoye. Y Junts es un partido, bueno, que ahora mismo pues tiene, exactamente, es clave, es bisagra para este tipo de cosas. Pero claro, la foto es un poquito llamativa. Y sobre todo después ver a Puigdemont, a mí lo que me ha resultado curioso es ver a Puigdemont en un corte de televisión en movimiento, es como bastante robótico, ¿no? Entonces, claro, pasamos de lo realmente importante, que es la reunión, a lo anecdótico que es un poco esa puesta en escena. Mañana precisamente Raúl Acosta
el portavoz de la Asamblea Reina Independiente va a participar en el pleno del Parlamento de Canarias para explicar este proyecto y sobre todo para explicar también por qué ha tenido va a aprovechar para explicar por qué ha tenido este tipo de reunión, que insisto, yo el argumento lo compro, pero es que este tipo de fotos no sé hasta qué punto pueden ayudar a un proyecto, como tú bien has comentado, muy importante para el Hierro, para Canarias y luego también para España. Leo. A veces hay que hacer alguna pirueta para que te hagan casito, ¿no? Y ojo, no pongo en menosprecio digamos, el objeto de la entrevista, que evidentemente si el proyecto del Parque Marítimo de Las Calmas sale adelante, será un revulsivo muy importante para la isla de Hierro y muy importante para la biodiversidad y para las características incluso de pues, generación de nueva vida y demás que hay en aquella zona, lamentándolo mucho que no va a poder ser en la isla de Palma porque allí ya no hay nada prácticamente que defender en el volcán, en las coladas del volcán Tajo Aigde. Por lo tanto, si se queda solamente en la anécdota de sacar un titular, chapo. Chapo por ellos porque lo han conseguido, ¿vale? Y que la gente, y que nosotros estemos hablando Claro, de ellos. evidentemente, que era lo que querían. También incluso para llamar políticamente la atención y para decir, oye, mira, que ojo, que no nos cortamos y por el Hierro nos ponemos en donde haga falta, en Waterloo. Y hablo con Puigdemont sin ningún problema, no tengo, digamos, fronteras, no tengo remilgos ideológicos, ¿no? Es importante para el gobierno de España, él puede influir, ¿por qué no? Pues me parece fantástico. Yo sé que, me imagino que a mucha gente, incluso de AI, pero sobre todo de Coalición Canaria, tendrán los pelos como escarpias, ¿no? O sea, a pesar de ser nacionalistas también. Lo que pasa es que, claro, Puigdemont, separatistas, es que hay muchos nacionalistas, que ya veo que la gente del Hierro, yo los tengo todos, son poquitos, pero son muy inteligentes todos. Yo no conozco un herreño tonto, ¿eh? No conozco, ¿no? Han acertado, ¿por qué? Porque lo han puesto primero en titulares y después lo han puesto también en la actualidad política. De hecho, van a hablar. Sí. Con lo cual, chapo por ellos. Y por defender la ley de Hierro, que se hable con quien sea. Pero bueno, estaría bien también preguntarles cuál es su opinión sobre, en este caso, el recorrido político del señor Puigdemont y quizás llevar el debate a otros terrenos. Ahí no se sentirían tan cómodos, pero sí que no hurgues mucho porque entonces a lo mejor te encuentras con un feroz Claro, pero defensor de la patria. Bueno, pero a lo mejor sería interesante conocer esos posicionamientos que de entrada no los conocemos. Yo por lo menos personalmente no conozco cuál es la posición de la agrupación de Reña Independiente, oficial o no oficial, sobre todo lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años. Bueno, Lope Afonso estuvo el pasado miércoles en Mírame Televisión en el programa de Manuel Artiles, de nuestro director, y eso sirvió para que pueda contestar el hoy ya presidente del Partido Popular de Tenerife a las críticas que aquí en Canarias al Día vertieron tanto Antonio Hernández, exalcalde de La Guancha, como Emilio Navarro, actual alcalde de Santiago del Teide. Ambos criticaron lo que consideran, esto es un resumen rápido que voy a hacer yo, el centralismo de la gestión que tiene el Partido Popular basado en Puerto de la Cruz, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, olvidándose del municipalismo o de otros municipios que están gobernados por el Partido Popular. Antonio Hernández incluso se ha ido del Partido Popular y en el caso de Emilio Navarro se lo ha planteado, como nos reconoce aquí, su salida del Partido Popular, aunque de momento se mantiene, de hecho, senador por la isla de Tenerife. Vamos a escuchar las respuestas de Lope Afonso. Es un poco decepcionante escuchar estas palabras. Ya las había escuchado después de emitirse la entrevista, porque creo que además son innecesarias en un momento en el que alguien se despide después de haber tenido la suerte de ser alcalde de su municipio durante varios años. Cuando conocimos la noticia, porque no la conocimos directamente por él, sino la conocimos a través de terceros primero y luego ya de un comunicado que se hizo público. O sea, ¿tú no sabías que se iba? No, yo, por boca de él, no he tenido noticias desde hace mucho tiempo. No digo ahora con ¿Me estás la hablando en anuncia, serio? desde hace mucho tiempo. Tampoco las tuvo el presidente regional, Manuel Domínguez. Cuando digo que conocimos, mejor dicho, la decisión a través de terceros, es literal. Bueno, aún no habiendo tenido noticias por parte de él, yo ya justamente los días subsiguientes al Congreso, yo como presidente ya lo llamo inmediatamente. No conseguí contactar con él. No lo he conseguido, como se pueden imaginar, en adelante. Tampoco lo consiguió el presidente regional. Tal cual. Por tanto, aún así, no teniendo noticias de él, tanto Manolo Domínguez como yo hemos intentado ser elegantes en la despedida de, insisto, quien ha sido
un alcalde que en general sirvió bien a su pueblo, que también representó bien en general al Partido Popular, pero que de un tiempo a esta parte, por circunstancias que obedecen más a razones personales, pues no solamente complicó él su trayectoria como alcalde, sino que de paso se le ha complicado a los compañeros que deja en el grupo municipal. Hasta el punto que es muy probable que si en lugar de haber decidido de forma unilateral comunicar su renuncia y la hubiera al menos contrastado antes con el partido, consecuencias como las que se vieron luego en el pleno de elección de la nueva alcaldía quizás se hubieran podido evitar. Bueno, escucharon a Lope Afonso contestando a Antonio Hernández y básicamente lo acaban de escuchar. Responsabiliza al propio Antonio Hernández con su dimisión de haber propiciado que Coalición Canaria, socia del Partido Popular en las principales administraciones de Canarias, haya traicionado al Partido Popular y haya alcanzado la alcaldía con el voto de una militante del Partido Popular que traicionó a su vez la disciplina de voto de su partido. Bueno, pues la culpa, según Lope Afonso, es de Antonio Hernández. Se ha sentido decepcionado. Fue mucho más diplomático cuando tuvo que responder a las críticas de Emilio Navarro. A nadie se le escapa que no se habla igual de una persona que ya no está y que ya no te preocupa que alguien que sí que está y que sí que tiene, sigue teniendo mucho peso en tu partido y a nivel político en la isla. Vamos a escuchar a Lope Afonso sobre Emilio Navarro. Emilio no solamente es un gran valor del Partido Popular, sino que fue un gran presidente y además yo lo considero mi amigo. Y por tanto puedo entender reflexiones como las que hace. Yo también he sido alcalde, como él acaba de exponer en esas contestaciones. Y por supuesto comprendo la realidad que pueda tener un municipio que además se encuentra más distante que la mayoría de la zona metropolitana o donde está el centro de las decisiones importantes. Aún así, con todo ello, yo creo que la reivindicación de cualquier alcalde siempre va a ser escuchada desde el Partido Popular y en este tiempo que me toca asumir a mí de presidencia, el municipalismo es esencial. Es más, el gran reto que yo me he marcado y así me he comprometido en el Congreso es el de completar la implantación territorial del partido en cada rincón, en cada esquina de la isla. Y en eso yo necesito a todos. Y Emilio, en este caso, en su doble condición de alcalde de Santiago del Teide y de senador por Tenerife, va a seguir jugando un papel fundamental. Y yo cuento absolutamente con él, con su experiencia, con su equipo y con su capacidad de gestión. Bueno, ni Antonio Hernández ni Emilio Navarro fueron al Congreso. Ninguno. A ninguno le apetecía, eso lo reconocieron ambos aquí en Canarias al Día, a ese Congreso que eligió Lope Afonso, presidente insular del Partido Popular. Leopoldo. Bueno, Lope Afonso es como toda la gente del Partido Popular, desgraciadamente. Cuando aquellas personas que en el Partido Popular tienen criterio propio o pasan a ser líderes por desgaste de los anteriores o son laminados. Así sencillamente. Manuel Domínguez es un líder débil desde mi punto de vista, aunque parezca todo lo contrario. Manuel Domínguez no controla ni Gran Canaria, me atrevería yo a decir que en La Palma por supuesto que no, Lanzarote, Fuerteventura de aquella manera, y por eso siempre ha ejercido el poder, entiéndame, porque yo soy el primero que presumo de mago, como el mago, un mago, ¿no? O sea, desconfiado, muy desconfiado, con sus aláteres que funcionan como correas de transmisión, y el que se sale de mis intereses pasa a otro plano o desaparece, ¿no? Emilio Navarro, la verdad es que desgraciadamente, y vamos a ser críticos, Emilio Navarro no ha hecho nada en el Partido Popular Insular durante su mandato y ha dado pie a esa desconfianza de Manolo Domínguez, porque Emilio Navarro tampoco ha querido ser parte de la guardia pretoriana de Manuel Domínguez, y eso Manuel Domínguez se lo toma como una deslealtad por esa desconfianza, ¿no? Porque él trabaja, ya lo hemos visto, ¿no? Desde que nació en Los Realejos se fue, digamos, formando, ha ido tejiendo esas telarañas, pero como prácticamente hacen en todos los partidos, ¿no? Pero claro, el problema es que Emilio Navarro puede hacerle mucho daño al Partido Popular. Quizás por eso no se hable, como tú bien apuntabas, igual que del exalcalde, que del alcalde de Santiago del Teide, con un poder en la comarca de Santiago del Teide y aledaño, que está rodeado, sobre todo por el sur, de feudos socialistas, ¿vale? Y que podrían, digamos, no desde el Partido Popular, pero sí de un partido
que tienen mucha población en esa zona, como puede ser Asamblea Socialista de Gomera, ¿vale? Que a mí me han llegado. Esto, ya sé que los rumores hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Pero también cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y gente del sur me ha comentado que Casimiro, que no da puntada sin hilo, y que desde hace mucho tiempo ha querido implantar el partido en esa zona, empezar a colonizar, entre comillas, Tenerife por el sur, por el ámbito de influencia. Y por Taco, son las dos. Exactamente, bueno, Taco es como el caballo de Troya, ¿no? y esto que nos estamos riendo, pero es cierto, ¿eh? A mí me han comentado que está echando la caña a Emilio Navarro y le puede hacer un gran destrozo. Oye, pues muy interesante eso, Popular, ¿eh? que al final a Casimiro Curbelo se le da muy bien pescar en río revuelto, ¿no? Y el Partido Popular ahora mismo en Tenerife lo es. Es un maestro. Claro, pues al hilo de lo que decía Leo, esto es un poco de o conmigo contra mí. Y si no estás conmigo es que eres un traidor o no eres de mi confianza, entonces te aparto, porque yo lo que quiero tener es a gente de mi confianza y gente, sobre todo que es un mal endémico en muchos políticos, que es gente que me diga que todo lo hago bien y que esté de acuerdo siempre con lo que yo digo, porque soy el que dirige aquí el cotarro. A mí eso me parece un error. Me parece que la gente verdaderamente inteligente se rodean de personas que puedan no solo decirles la verdad, sino que tú también puedas asumir la verdad y sobre todo rodearte de gente que pueda saber más que tú en ciertos ámbitos, porque si todos supiéramos de todo, pues estaríamos todos en la NASA o haciendo tropelías a lo mejor por ahí. Y sí es verdad que el Partido Popular ahora mismo, no solo por este tipo de reino de taifas que tiene internamente, sino también por su, digamos, posición o posicionamiento en cuanto al conflicto con el Estado y con el Partido Popular Nacional de los menores inmigrantes y de la inmigración, que no ha sido en ningún caso contundente. Creo que eso también le ha pasado factura en la figura de Manolo Domínguez, no solo como presidente del partido a nivel Canarias, sino también como vicepresidente del Gobierno de Canarias, porque volvemos otra vez a lo mismo, a esa dualidad de cargo orgánico con cargo político de gobierno. No se puede sostener este tipo de cosas. Efectivamente, hay un peso pesado que es Emilio Navarro, que a pesar de no haber hecho nada orgánicamente en estos últimos años, sí tiene su feudo en el sur. Como bien dice Leo, el PP ahora mismo no se debería permitir perder nada más, porque también tenemos a Arona, que Arona también pende de un hilo, siempre pende de un hilo. Pues veremos también un poco... tiene 2 años o un poquito menos Emilio Navarro para dejarse convencer o realmente decidir qué es lo que quiere hacer con su futuro político. Pero fíjese que ambos, tanto Manuel Domínguez como Emilio Navarro, parten de similares condiciones, ¿no? Y Emilio Navarro puede llegar a ser un Manuel Domínguez. Sí tiene la habilidad necesaria. Lo que pasa es que también yo creo que Manuel Domínguez tenía un momento propicio. Quizás ahora Emilio Navarro no tiene ese momento propicio y por eso él sabe que en el Partido Popular poco va a ser. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer en nuestro futuro inmediato es irnos a publicidad unos minutos, a ver si también conseguimos refrescar un poco el plato, porque hace un calor aquí que ustedes nos están viendo sufrir un poco. Les permitimos que nos critiquen por ello. Vamos a ver si conseguimos refrescar un poco el plato y volvemos en unos minutos. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Bueno, continuamos en directo en Mírame Televisión, en la Autonómica de las Islas Canarias. Una de las grandes preocupaciones que tiene la sociedad canaria, y no es para menos, es la del acceso a la vivienda. El último anuncio que ha hecho el Gobierno de Canarias es que ha conseguido que se dé luz verde a la posibilidad de que los fondos que se destinen desde la Reserva de Inversiones Canarias, desde la RIC, puedan ser destinados a la construcción de viviendas para su puesta en un alquiler asequible durante un periodo mínimo de 5 años. Esto ha generado, por un lado, la alegría del Gobierno de Canarias, por otra,
críticas desde algunos colectivos políticos y sociales que consideran que es bastante ambigua esa posibilidad y ese término de viviendas en alquiler asequibles, y algunos partidos como Nueva Canarias consideran que va a fomentar la especulación. Pero el Gobierno de Canarias, como digo, aplaude esta medida. Vamos a escuchar a Pablo Rodríguez, que es el consejero regional de viviendas, entre otras materias como obras públicas. Pues la valoración es tremendamente positiva, porque esto ha sido un trabajo conjunto muy importante para tratar de dar también respuesta a la emergencia habitacional. Uno de los problemas de la situación del mercado precisamente es la tensión que existe entre oferta y demanda. Es decir, la oferta en Canarias, tanto de alquiler pero principalmente de alquiler, pero también de compraventa, se ha quedado muy reducida, y en cambio la demanda cada vez es más importante. Por lo tanto, esta posibilidad de que los fondos de la reserva de inversiones se puedan destinar a la construcción y compra de viviendas para ponerlas en régimen de alquiler, nos parece que es una muy buena noticia, es una buena medida, además un trabajo consensuado al que tengo que felicitar a la diputada Cristina Valido, porque ha logrado el apoyo en estos tiempos de los dos principales partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, para sacar adelante esta medida. Creo que es muy importante y que va a tener resultados a corto y medio plazo en Canarias. Bueno, habrá que ver los resultados. La Reserva de Inversiones Canarias, ustedes saben que permite a los empresarios no tributar, cuando están instalados en Canarias, por el 90% del 100% de los beneficios que obtengan en un ejercicio, con la contrapartida de que esa ventaja fiscal, o esa parte por la que no tributen, tiene que invertirse en la mejora, en este caso, de las instalaciones turísticas, de la oferta turística que realizan. Bueno, siempre ha sido muy cuestionada la RUIC. Ahora van a poder destinar esos beneficios fiscales a construir viviendas, eso sí, supuestamente para alquiler asequible. Leopoldo. A ver, a mí me llama mucho la atención, sobre todo la satisfacción del consejero. Es que me da ternura. A mí Pablo Rodríguez me da ternura habitualmente. Él está contento normalmente. Sí, está contento porque, bueno, pues se contenta con poco. Vamos a ver, ¿con quién fue consensuada esta iniciativa? Con los constructores. Sí. Que habría que hacer un estudio. Ahora vamos a hablar de ello. A ti que te gusta investigar mucho y estás más dedicado a esto, David, habría que ver si esa gente que va a invertir y va a desgravar ese 90%, precisamente van a ser los constructores. ¿Te apuestas a que hay muchos constructores que van a tirar de esa iniciativa? Negocio redondo. 5 años, merece la pena la inversión. O sea, todo ese dinero voy a construir, que va a seguir siendo mío, 5 años un mal menor, y ¿la propiedad de quién es? Esto es como cuando se hacía, que ya no se permite, cuando las casas de protección oficial se alquilaban, se realquilaban, incluso se vendían. O sea, es que es algo que yo considero inaudito, o sea, espantoso. Yo creo que esto no va a solucionar ningún problema de la vivienda. Hombre, a corto plazo no, porque hay que construir en cualquier caso. No, pero incluso con esto de los 5 años, ¿vale? Habrá una rotación de esos 5 años, habrá que ver, como tú dejaste entrever en tu exposición, qué es un alquiler asequible. Por debajo del mercado, vale, yo qué sé, en La Laguna puede estar a 900 euros una casa de 2 habitaciones. Siendo generoso, vale, sí. Vamos, bueno, pues por debajo del mercado yo lo pongo a 850. Una buena pregunta, y ahí hay un vacío. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que van a poner? Eso no se tenía que haber explicado antes de consensuar esto. Consensuar entre ellos mismos. O sea, es que es tan cándido Pablo Rodríguez que es que no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Es que cree que todo el mundo es como él. Y no hay gente mal pensada como yo, que antes dije que un mago mal pensado. ¿A quién va a engañar? Me gustaría... ¿Ha hablado con las organizaciones de gente sin casa? Que los hay, con los sindicatos y demás. ¿Con eso se ha hablado? No, ha hablado con los interesados. Venga ya, hombre, y para eso está ganando un sueldo de consejero. Por favor, es que a mí me da vergüenza. O sea, Pablo Rodríguez es uno de esos consejeros que me da profunda vergüenza a nivel político. Dicho queda. Yo me sumo a esa preocupación y me gustaría, por ejemplo, que alguien, el propio consejero, si se tercia, contestara esta preocupación de que es un alquiler asequible, porque claro, eso es una cosa, es una entelequia que no se sabe qué va a pasar. Y me resulta curioso también que se hable de vivienda nueva y no se hable de rehabilitación, que es una también de las oportunidades que ofrece la Reserva de Inversiones Canarias
en la que yo no estoy muy ducha, porque yo soy una persona absolutamente de letras y a mí todo esto muchas veces me suena chino, pero bueno, cuando encuentras a alguien que te lo explica bien, pues intentas comprenderlo y saber también un poco qué es lo que realmente puede afectar al día a día del ciudadano. En este caso, a mí me parece importante que se utilice para un problema tan inmediato y tan importante ahora mismo para los canarios y para la gente que vive en Canarias, pero también me resulta, pues, cuanto menos, voy a ponerlo en solfa, como dice Leo, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y cuánto se va a hacer. ¿Quién va a poder también adquirir esta vivienda o acceder, mejor dicho, a este tipo de vivienda? Y ahí va a entrar algo en el escenario que no se suele hacer mucho, que es la fiscalización o inspección de este tipo de iniciativas. Porque que nace, ¿cómo se dice el dicho? Que nace el tal hace la trampa. Que nace la ley hace la trampa. Que nace la ley hace la trampa y siempre vemos personas que no deberían acceder a un cierto tipo de subvenciones, ayudas o llámelo X, pues acceder. Entonces es importante que este tipo de iniciativas vayan destinadas a las personas que realmente lo necesitan, en el tiempo que lo necesiten y cómo lo necesiten. Entonces las cosas hay que explicarlas bien, hay que redactarlas bien, hay que tener... Y sobre todo yo creo que hay que redactarlas de la manera que no se pueda salir del guión, en este caso, que a mí me parece muy importante para que no haya ningún resquicio, para que haya ningún tipo de tropelía. Y me dejas, David, porque estabas poniendo de imagen de... ¿Quién estaba? Que yo no lo vi, Leo. ¿Quién estaba saliendo en esas imágenes? Bueno, Pablo Rodríguez. Bueno, sí. La verdad es que no distinguía a nadie más, ¿no? Pero voy a esas imágenes porque es que también me parece denigrante, que debería estar prohibido. Yo creo que incluso, a no ser que el beneficiario agradecido cuando entregan las llaves, porque esto era una entrega de llaves, ¿no? Que hizo el otro día Pablo Rodríguez, ¿no? Vale. Ah, vale, perfecto. Ahora sí las estoy viendo. Sí, claro, Okay. en ese contexto fue donde le preguntaron y fue donde exactamente, bien. Pero yo aprovecho la percha de las imágenes para pedir... Ese es el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, el que estaba junto a él. Vale, no tengo el que era alcalde de San Mateo. No tengo el placer de conocerlo. Pero bueno, me parece lamentable, también va para él. Cuando se hagan estas entregas de llaves por parte del consejero, por parte de Cabildo, Cabildo creo que no va a hacer ninguna entrega porque no construye nada. No tiene competencia. No construye nada sino circuitos motores y cosas de estas, ¿no? Por lo menos en Tenerife, ¿no? Ni en La Palma tampoco construirán. ¿Ayuntamientos que próximamente hagan entrega de vivienda? Pues que sepamos. No lo sé, tendría que buscarlo. No lo busquen, no hay. No. Bueno, vale. Por lo tanto, Gobierno de Canarias, por favor, no utilicen a las personas. Las personas que sepan cuando les van a entregar una llave que es su derecho, que no hagan propaganda con ellos, que no los utilicen de la manera vil, miserable, como que si siempre... Tú recuerdas años atrás, que todos tenemos unos añitos, David, aquí, cuando se hacían las entregas, los abrazos, los lloros... Era horrible. Los concursos aquellos públicos que me llenaban a la gente en pabellones y repartían las viviendas de protección oficial. Terrible. Solamente faltaba, con todo el respeto, el obispo bendiciendo. Hay unas cosas que no se pueden permitir en una democracia, que es que no hemos avanzado nada. Esto es franquista. Esta manera de repartir las casas con la vivienda, aprovechándose de la señora, entrando en su hogar, que es de ella, ¿me entiendes? Sacándola en la televisión, probablemente sin permiso. O sea, esto es franquista. Es que no se puede utilizar así a la gente, que son fondos públicos. Esa vivienda no está ahí gracias a Pablo Rodríguez y el director y toda la familia. No, es gracias a los canarios. Es que es repugnante. La verdad es que cuando veo estas cosas, que no se haya avanzado nada desde los años 50, por Dios, es que no lo soporto. Hombre, hemos avanzado en que ya no hacemos aquellos espectáculos, pero a mí es verdad que yo estoy contigo, a mí me parece muy criticable este tipo de promoción, porque hemos caído en esa espiral de que hay que promocionar todo lo que se hace, incluso lo que se hace mal, incluso lo que no se hace, incluso lo que se hace con retraso, porque si hablamos de construcción de viviendas de protección oficial, ahí están los datos y es tremendo como en la última década ha habido una caída brutal de la construcción de viviendas de protección oficial que estamos pagando ahora, entre otras cosas, porque no somos capaces de buscar otras fórmulas importantes. Para favorecer a los que favorecemos también con la RIC. Bueno, constructores, que lo decía antes el propio Leopoldo, en la provincia de Las Palmas, bueno, pues han lanzado esta amenaza, yo voy a catalogarlo así, ahí tienen el titular de Canarias Ahora, los constructores de Las Palmas amenazan, bueno, también así lo titula Canarias Ahora, con traer trabajadores de Latinoamérica por el desesperante absentismo en Canarias. Yo sí que tengo que reconocer que la verdad que tengo amigos, unos cuantos, que trabajan en el sector de la construcción y que estamos viviendo un momento que es muy complicado conseguir a personas para trabajar en el sector de la construcción, pero también
no se nos puede escapar el contexto económico que vivimos, que es un buen contexto económico, sobre todo en materia de empleo. Estamos en cifras de antes de la crisis, de la burbuja, y ahora mismo hay lugares, incluso municipios, que están por debajo del 8% de paro. Y eso, yo recuerdo que en 2007 era la cifra que se situaba para conseguir lo que se llamaba pleno empleo, porque ustedes saben que el pleno empleo como tal, el 0% de paro, no se puede conseguir porque hay gente que, por diferentes circunstancias, pues no quiere trabajar. Y eso es una cosa que siempre va a seguir pasando, pero no por circunstancias negativas, incluso porque hay gente que se está formando, que está descansando, porque se lo puede permitir. No es posible conseguir un 0% de paro. Estamos en buenas cifras de paro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que puede elegir cosas que antes era impensable hace 10 años. Y obviamente los trabajos más sacrificados, como son los de la hostelería, los de la construcción, es donde más problemas se consigue para conseguir trabajadores, entre otras cosas porque, además de ser sacrificados físicamente, las condiciones laborales de esos trabajos pues no son llamativas, no son, en este caso, atractivas para los trabajadores, y prefieren otro tipo de empleos. Yo, dicho esto, que quería decirlo, quiero conocer la opinión, sobre todo voy a empezar por Leopoldo, me lo vas a permitir, Natacha, porque Leopoldo hoy quería hablar de este tema, me lo dijo, y yo quiero escucharte, Leopoldo. Sí, David, y yo te agradezco que hayas sido sensible a esa sugerencia, porque me parece extremadamente grave lo que ha dicho María Salud Gil, la representante del sector de la construcción de la provincia de Las Palmas, y que me extraña que no sé cómo denominar a Óscar Izquierdo, porque ya es que peliculero, vamos a decirlo, porque es que no me sale otra cosa, porque es que la verdad es que los empresarios deberían de elegir mejor a sus representantes, ¿eh? La verdad es que tienen... ¿Y tú no crees que a veces los eligen intencionadamente en esos perfiles? Es que yo, si fuera empresario y perteneciera, por ejemplo, a la Federación de la Construcción de Las Palmas, estaría muy ofendido, extremadamente ofendido y preocupado, que me imagino que habrán tomado la decisión en consenso, no será una ocurrencia de María Salud Gil, ¿no? Esto de amenazar con traer a trabajadores de países del tercer mundo o poco desarrollados, como creo que era Latinoamérica, Sudamérica, para amenazar a los de aquí, que no quieren trabajar. Incluso decía, pero bueno, es que les ofrecemos entre 1.300 y 1.500 euros al mes. Y yo digo, pero es que no tiene vergüenza esta señora. Esta señora, lo que había que hacerle a María Salud Gil y a Óscar Izquierdo es tenerlo un año con ese sueldo. Ojo, no trabajando en los despachos donde ellos trabajan, sino cargando bloques con la siniestrabilidad que tiene el sector, que sabes que es bastante alta, y que eso también es responsabilidad suya, María Salud Gil, suya, y de los empresarios también. Es que es increíble. O sea, se jactan de tener a un tipo trabajando, a un trabajador, en las condiciones que trabajan en la construcción, que no están en una oficina con aire acondicionado, que no están tomándose el cortado. No. O sea, a un ritmo y por un salario y con la precariedad que tienen, porque mucha gente de esta trabaja a obra. No es que estén 20 años trabajando en la misma empresa, ya hay una alta rotación entre empresas. Trabaja en una misma empresa. Claro, de la construcción. Vale, entonces, ¿qué pide esta señora? O sea, ¿me amenazas con pagarle? ¿Cuánto le van a pagar a estos pobres señores que vengan de Perú, Chile? Bueno, Chile no... Hombre, le tendrá que pagar lo mínimo que establece la ley. En este caso, el salario mínimo interprofesional, bueno, como mínimo, y el convenio colectivo. Porque es que les ofrecían también para venir... Hombre, entiendo que eso está garantizado. Aunque la inspección laboral en Canarias es lamentable, es patética. Y la seguridad laboral en Canarias es, vamos, de juzgado de guardia. O sea, y las fuerzas de seguridad tendrían que estar más atentos a estas cosas, porque también son responsabilidad de ellos. Es que es increíble lo que pasa en Canarias con estos aspectos. Y los sindicatos, por Dios, es que, claro, David, es que es un tema tan jodido. Vale, no me ha dado tiempo de hablar con los sindicatos para preguntarles qué opinaban sobre esto. Que no se han pronunciado, que yo ya he visto, no se han pronunciado. Señores del sindicato, ¿están de vacaciones? Es que es increíble. Pero ¿dónde está Comisiones Obreras, UGT, Intersindical Canarias con los funcionarios? Esta gente no importa. O sea, ¿pero esto qué es? Que es una vergüenza tanto por parte de la patronal como por parte de los sindicatos. Los sindicatos tendrían que haber salido a degollar a esta señora, en el sentido figurado, evidentemente. Entre otras cosas que escuché a María Salud Gil, le ofrecía a la gente que le traían de Sudamérica vivienda. Y yo decía, bueno, qué detalle, ¿no? Vivienda. Vivienda de 35 metros cuadrados. ¿Pero esto qué es? ¿Es que no tiene vergüenza? O sea,
como una gran cosa, pero ¿esto qué es? Viviendas prefabricadas, es decir, lo que no queremos para la gente, la pobre gente de La Palma, la queremos para nuestros modernos esclavos. O sea, y aquí la autoridad laboral, por cierto, la consejera de Trabajo, ¿sabes quién es? Del Partido Popular. Coincide con la de Turismo. ¡Qué casualidad! ¿Eh? Es que es increíble, ¿no? O sea, es que hay una desfachatez también en este gobierno, incluso en el reparto de las consejerías y las áreas. O sea, la consejera, ¿qué está esperando? Está promocionando Fitur, ya, está pensando en Fitur. Supongo que habrá un director general. Bien, que pero se la consejera si tuviera vergüenza, lo que pasa es que la relación del Partido Popular y esta señora, María Jesús Gil, es íntima. Por lo menos lo fue. En la época de José Manuel Soria. Es que si empieza uno a atar cabos y que nadie haya dicho nada, y yo, sinceramente, esto no es una broma, no quiero hacer sorna, pero yo que últimamente soy fan de Fernando Clavijo, porque yo soy fan de aquellas personas que defienden los intereses de los trabajadores, y Fernando Clavijo en esta legislatura ha defendido los intereses de los trabajadores del sector turístico. ¿Cómo es posible que Fernando Clavijo no haya dicho no queremos esclavos en Canarias? Y sobre todo, amenazando a la gente de aquí, que van a traer esclavos de fuera, que como cobran menos, y bueno, y son sudacas, vamos a decirlo así, pues no importa. Y aquí no pasa nada. Nadie dice nada. Es que es repugnante este ofrecimiento. Es repugnante. Dicho que la verdad, Leo, tienes intervenciones que yo te agradezco. Y termino. Quería poner un ejemplo. No es la primera vez que alguien hace estas cosas. Hace algunos años, Mercedes Roldós, consejera de Sanidad, también amenazó a los médicos que iba a traer, en aquella época, gente de Yugoslavia y demás que estaban en guerra y que venían aquí a trabajar por 4 duros y no importaba que no supieran idioma. Pero médicos de Yugoslavia. Médicos de Si Yugoslavia. estaban en guerra tendrían un montón de trabajo. Bueno, sí, y también querrían huir, ¿no? Era una broma, pero la broma. evidente, no, permíteme, David, no muy afortunada. Ya. Que me estás amenazando, como hizo Mercedes Roldós, en traer médicos de un país en guerra, ¿sabes? Porque aquí los médicos pedían condiciones dignas. Es que son sinvergüenzas, es que no cabe otra palabra, sinvergüenzas. Es que no puede ser. Y es que nadie diga nada. Y sobre todo me cabrea más que la actitud, y termino, la actitud de los sindicatos. Es que me dan asco, cada vez más. Y, ojo, pertenezco a un sindicato. David sabe que soy sindicalista fundador de sindicatos. Pero es que no puedo comulgar con esa dejadez, desfachatez, desinquietud, desinterés por todo. Es que no puede ser. Sin duda. No le puedo quitar ni poner una coma a lo que ha dicho Leopoldo, solo un breve apunte. O sea, a mí lo que me parece vergonzoso es que siempre se vincule el absentismo con precisamente gente que no quiere trabajar. Lo que se deberían hacer es ver por qué la gente tiene bajas, por qué la gente no quiere trabajar en ciertos sectores, en ciertas empresas, y entonces ahí yo creo que empezaríamos a comprender realmente cuál es la realidad laboral de las islas, de una isla, de una empresa en concreto o lo que sea. Y tú decías, David, que desde hace 10 años pues la gente tiene que elegir. Yo te digo más, desde el COVID la gente tiene más conciencia de sus derechos laborales, incluso hasta derechos sindicales, que venían sobre todo por esas circunstancias sobrevenidas por algo completamente antinatural que fue los ERTE, el cierre casi completo de toda la actividad laboral, y la gente empezó también a ver un poco, oye, ¿qué esto qué es? Tuvimos que lidiar con aquel CP del infierno, y yo creo que ahí la gente empezó a tomar conciencia un poquito también de que no podemos dejar que alguien no que ya nos esclavice, sino que pase por encima de derechos adquiridos durante todo este tiempo. Y después, solo apuntar a lo que decía Leo, la inspección laboral ni está ni se le espera para estas cosas. O sea, después vemos inspecciones de chichinabos sin ton ni son a empresas porque de repente hay una denuncia partidista de un sindicato, de un trabajador o lo que sea, pero cuando pasan este tipo de cosas no hay inspecciones laborales de facto, motu propio de la inspección, para ver, oye, si esta señora dice esto, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, claro que hay gente que quiere trabajar y hay gente que yo creo que no le importaría trabajar en la construcción porque es lo que sabe hacer, porque no sé si es que le gusta, no sé si a alguien le puede gustar trabajar de sol a sol a la intemperie en una obra, pero oye, puede ser, pero siempre bajo un paraguas de derechos laborales y sobre todo de un empresario serio, honesto y que no haga declaraciones de este tipo bastante desafortunadas, que yo no sé si va a salir
a recular esta señora o se va a mantener en sus 13. No la conozco de nada, afortunadamente. Hay una estrategia en ese sentido de presión precisamente para luchar contra lo que ellos llaman absentismo laboral, que tiene unas causas múltiples, como tú decías, y que evidentemente es un absentismo además justificado con bajas médicas, porque ellos están incluyendo, no, porque si vamos a los datos... Oye, que carotas hay en todos sitios. Sí, pero si vamos a los datos de las personas que no van a trabajar por Pero motivos ya... injustificados, que por cierto es motivo cuando es reincidente de despido disciplinario, pero que si vamos a los datos son mínimos. O sea, realmente ellos se están quejando de los trabajadores que por 20.000 motivos no van a trabajar, básicamente porque le dan una baja médica. Y esto me va a servir para hablar de un tema que también queríamos tratar hoy sí o sí, y es el aumento de las adicciones. Porque, ojo, también alrededor de toda la carga laboral, alrededor de todas las situaciones que se viven muchas veces de abusos de los derechos laborales, hay problemas de salud mental, no solo en ese ámbito, en muchísimos ámbitos. Por desgracia, la salud mental cada vez está más en nuestro día a día, también porque nos hemos concienciado de que es necesario visibilizar estas situaciones. Pero ven este titular de la provincia. Canarias es la tercera región con más personas en rehabilitación por consumo de alcohol, drogas y psicofármacos. Y yo, claro, cuando leo estas noticias, yo me acuerdo de épocas en las que la Dirección General del Gobierno de Canarias de drogodependencia tenía un papel muy activo. Y yo hace tiempo que no sé, o sea, hoy tuve que buscarlo preparando el programa, quién es el director general que se encarga de este tipo de cuestiones. Me he enterado de que hay una dirección general específica, antes había una dirección general específica, perdón, para las drogodependencias, y ahora combina la responsabilidad, nada más y nada menos que en salud mental, con las adicciones, que teniendo, como yo mismo he dicho, mucho que ver, o una parte importante que ver, evidentemente son dos áreas tan importantes por sí mismas que merecerían estar separadas como, insisto, ya lo estuvieron en su momento. Pero la realidad es que me hago esa pregunta, ¿qué se está haciendo para combatir esto? ¿Qué se puede hacer para combatir estas realidades, Natoche? Mira, yo desde que me enteré de ese nuevo término acuñado por un informe de Cáritas hace unos meses del trabajador pobre, a mí es algo que a mí recurrentemente me viene a la cabeza porque me parece inaudito que una persona que trabaja, al hilo también de lo que decía la señora anterior, una persona que trabaja, una persona que además trabaja por un sueldo, porque nadie trabajamos porque nos guste trabajar, sea pobre porque no llega a fin de mes, porque no pueda abarcar sus necesidades mínimas, no solo personales, sino de una familia, seguramente. Y eso conlleva ansiedad, conlleva seguramente muchos otros problemas, conlleva necesidad en algunos casos, que entra también dentro de un perfil psicológico, entiendo que específico, la necesidad de evadirte de una situación muy compleja y que parece que no tenga fin, con ciertas cosas. Y después tenemos también los tratamientos farmacológicos, cada vez creo que están más extendidos, porque tienen que tratar situaciones derivadas, pues precisamente también del estrés que conlleva no solo la vida diaria, el trabajo, sino pues verte en circunstancias que yo creo que no te hubieras visto nunca, que es hace 10 años a lo mejor con tu trabajo eras perfectamente capaz de salir adelante, y que ahora mismo con ese mismo trabajo manteniéndote el sueldo, porque los sueldos tampoco han subido demasiado, pero se ha subido el nivel de vida a nuestro alrededor, no puedes acceder a una vida medianamente normal, que es lo que siempre hablo, que no puede ser de ir de casa al trabajo, del trabajo a casa y de casa al supermercado. Hay que tener espacio para el ocio, y eso muchas veces también no es una banalidad. No es algo que diga, no, es que lo que quieres es salir a tomarte una copa a un bar. No, y lo que quiero también es un momento de esparcimiento en que pueda salir de la rutina diaria. Y no quiero meterme en un berenjenal porque esto me parece una cosa muy seria, en la que yo tampoco tengo grandes datos, pero sí, pues como una persona que vive el día a día, que hablo con muchas personas a mi alrededor y que afortunado o desafortunadamente eres testigo de muchas circunstancias, pues ves que cada vez más las personas tienen que acudir, por una parte, a esa farmacología arreglada, y por otra parte también tener esos momentos de evasión, porque no puedes afrontar una situación a la que no estás preparado. Y eso que no hablamos también de lo que es irreversible, que es también las tasas de suicidio, que también hay que hablar de eso. Y afortunadamente, aunque siempre ha habido una regla no escrita en el periodismo que no se habla de los suicidios, o no se hablaba de los suicidios porque podía haber un efecto de llamada, ahora se habla, hay que hablarla con la naturalidad precisa y con la rigurosidad que precisa este tipo de circunstancias, y sobre todo las autoridades públicas son las que tienen que hacer todo lo posible para paliar esta situación. Yo sí creo que en este sentido estamos a años luz de las necesidades de una población que cada vez se ve más
metida en un hoyo y que hay mucha gente que no sabe cómo salir a veces de su vida cotidiana. Sin duda. Leopoldo. Pues yo para aportar, no tenemos mucho tiempo, pero sí invito... Tienes todo el tiempo que quieras para hablar de este asunto. Pero bueno, invito a nuestros televidentes, que son gente inquieta, si no nos estarían viendo, ¿no? Gente inquieta y crítica, a que consulte el último informe, que incluso, ojo, yo estoy con Natacha de que, digamos, el tema de la atención a las drogodependencias ha pasado de moda. Y ahora intentaré explicar por qué dicen los expertos, por qué ha pasado, ¿no? Pero para que se documenten y se asombren, como me he asombrado yo esta tarde, les invito, porque es el único trabajo que hay publicado por el Ministerio de Sanidad. El informe se llama Edades 2024, es el último trabajo que hay y recopila una encuesta sobre alcohol y consumo de otras drogas en España desde 1995 a 2024. No hay ningún otro trabajo, ni a nivel de comunidades autónomas, ni desgraciadamente la nuestra, que tuvo un departamento hace muchísimos años muy potente en atención a las drogodependencias, pero que históricamente se han olvidado de este tema, ¿no? Hablando con los expertos, lo que me dicen es que últimamente se llega, siempre está permanente el consumo de drogas en la población joven, el tema de probar nuevas cosas, e incluso aquí se habla, como antes cité en este informe, se considera droga el alcohol. Las autoridades sanitarias ya te dicen que el consumo más recomendable de alcohol es 0. Recuerda cuando antes nos decían, un vasito de vino, no pasa nada, no. Bueno, ahora ya los expertos, los médicos, los sanitarios, te dicen que el consumo más recomendable de alcohol es 0, como el de tabaco, que es otra droga, evidentemente, y que la nicotina también tiene muchos, incidencias en múltiples factores de la salud. Pero además de ese consumo inicial, recreativo, exploratorio de los jóvenes, después de la pandemia y durante la pandemia se viene dando con mucha más asiduidad lo que llaman los expertos patología dual. Es decir, el consumo de drogas no asociadas a esa parte lúdica que te quedan enganchados y demás, sino a una patología previa que suele ser la patología psiquiátrica en sus distintas formas, ¿no? Y que puede estar motivado, según los expertos, a ese trauma que pasamos todos de la pandemia, que muchos lo pasamos, no solamente por el miedo, lo que pasamos a nuestro lado de gente que pudo morir, problemas laborales, tremendo, ¿no? Y simplemente esa situación de enfrentarse a algo nuevo que fue impactante para todos, ¿no? Hubo mucha gente que no se recuperó de eso. Y según me han comentado algunos expertos, me dicen que el consumidor más habitual ahora, que llega con problemas graves ya, porque siempre se suele negar, y incluso en esta encuesta se ve como la gente que, digamos sociológicamente, ¿no? A quién le afecta más y a quién le afecta menos. Y me ha llamado la atención que, por ejemplo, que a los separados o los solteros les afecta más. Porque no tienen quizás ese amparo familiar más cercano, que les dice, que llega un momento, tanto ella como él, que dice, esto es insoportable, no podemos seguir así, tienes que ir a un especialista. Claro, el que no tiene ese amparo familiar, pues tiene más problemas. Después es típico, ¿no? Y no se sorprenderán cuando en esta encuesta vemos que evidentemente por el nivel de estudios se está más expuesto según, curiosamente, no los que tienen menos estudios, sino los que tienen estudios intermedios entre grado escolar y título universitario. Los que están ahí en medio son los que más les afectan, ¿no? Y sobre todo también hay otra característica que también sale en el informe, que me ha llamado la atención, a las mujeres. Tremendo, ¿no? Quizás porque han tenido que soportar más presión en las casas a nivel laboral, y porque desgraciadamente ellas son más vulnerables y no hay esa red que a lo mejor tenemos los hombres. No es que seamos más machotes y más fuertes, no, sino que tienen esa red y que tienen muchas cosas a su cargo. Incluso situaciones que me comentaban que muchas veces, cuando se trata de hombres, quien lleva al hombre al médico o al psiquiatra, médico en definitiva, o al psicólogo, es la mujer. La mujer en los cuidados siempre ha tenido es protagonismo fundamental, social, ¿no? claro. Entonces, claro, todo esto está asociado a que tú dices, bueno, ¿dónde está la respuesta? Por ahí, entiendo yo, la pretensión del Gobierno de Canarias de querer meter la salud mental con el tema de la drogodependencia.
Vale, por la patología dual se lo puedo comprar, pero no es la solución. La patología mental tiene que estar en el ámbito sanitario, también la prevención de drogodependencias, pero también la prevención de drogodependencias tiene que estar imbricado en muchas otras consejerías. Por supuesto, la de sanidad también, la de asuntos sociales fundamental y la de educación, porque el problema es lo que viene, la prevención. Informar, porque a lo mejor el niño en el colegio, el alumno en la universidad puede decir y reconocer un problema que tiene en la casa y cortar de raíz. Sin la información, sin la prevención, que es lo que yo echo de menos, no solamente en el gobierno de Canarias, también en el gobierno de España. Porque el gobierno de España tenía planes nacionales de lucha contra la droga, que es que yo no escucho tampoco nada. Pero desde hace muchos años, no escucho nada al PSOE, no escuché nada al PP en su momento. O sea, eso desapareció. Y la droga, aquí lo vemos en esta encuesta, yo invito a que lo lean porque es un informe bastante detallado, tiene mucha amiga y hay mucha gente, también otra cosa que me decían, ojo, cuidado, la droga se ha democratizado. El acceso a la droga, incluso a drogas que uno puede asociar a un nivel económico alto, no. Eso ya está generalizado a todos los niveles sociales y niveles adquisitivos, ¿no? Y es fácil conseguirla, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, me decían también, caramba, yo cada vez veo más intervenciones policiales de alijo de drogas en Canarias brutalmente, ¿no? O sea, de cantidades importantes. Y la gente que está en el mundillo de la lucha contra esto, me dicen, eso no es nada. Entonces, y pregunté también, porque aquí influye otro factor, en Canarias. Canarias es una de las comunidades que está... Venía esto, La Percha era una información de la provincia en la que decía de que Canarias era la tercera comunidad en rehabilitación. A mí me dicen los expertos que eso no es así, que es la primera en rehabilitación, pero también porque somos la primera en consumo. Y hay 2 comunidades importantes en consumo en España, Islas Baleares, Sur Peninsular y Canarias. Y me hablan de que es un elemento atrayente para el consumo, porque hay consumidores locales y extranjeros, el turismo. Por eso cuando en redes alguna vez me hayan visto que trae no solamente la contaminación, la depredación, sino la delincuencia, la drogadicción y demás, se corrobora. Aquí entra mucha droga que consumen los turistas y no hay nada más que verlo. Es que no hay nada más que verlo. Uno se va a las zonas turísticas, no solamente de Canarias, sino de cualquier zona turística en España y ve que claramente hay un consumo permitido, diría yo, y aquí se hago una pullita a las fuerzas del orden y a las delegaciones del gobierno, a que es que no puede ser lo que vemos en ese sur. O cómo, bueno, antes de llegar, es que ya vienen chutados en los aviones. Y no solamente el alcohol. Insisto, el alcohol es otra droga. O sea, ¿pero esto qué es? La droga sale muy barata. Yo creo que es una de las conclusiones en Canarias. La droga sale muy cara. Porque el costo, muy cara el coste social, el coste personal, no, porque se ha democratizado. Y porque después todo el mundo piensa que lo controla. Todo el mundo piensa que me fumo un pitillo y aquí tal, y después te pasas 20 años fumando 3 cajetillas, no, una raya no va a pasar nada, también un porrito tal. También me dicen los profesionales que ese es el primer síntoma. Cuando tú oigas a un amigo, a un familiar decir, no, yo controlo, es el momento de que ya no controla. En cualquier caso, ahí están los datos. Al final, el tabaco es más barato en Canarias que en la península por motivos impositivos, pero es así. El alcohol es más barato. Y así lo comparamos con países, yo sé, que son países originarios de nuestros turistas, ¿no? Como puede ser Alemania, como puede ser Inglaterra. Bueno, pues al final ahí está la diferencia y eso fomenta, obviamente, ese turismo para venir a Canarias a pasarlo bien, a drogarse, y es una realidad que, por desgracia, vemos en nuestra zona. Y se contagia a la población. Y bueno, la población ya también por sí misma, evidentemente, tiene pero su acceso y su motivación. Los canales de distribución son más rentables aquí. Sin duda. En un sitio turístico, quiero decir. Se acaba de desmantelar una presunta trama que lideraba Mohamed Erbá, que tenía como foco el negocio a través de los clubes canábicos dentro de ese vacío legal, por llamarlo de alguna manera, que existe con todo esto. Pero bueno, nos tenemos que ir ahora sí. Natacha Llarena, Leopoldo Pérez, ha sido un placer, como siempre, poder comentar esa actualidad con esa vena crítica que yo creo que es fundamental en este programa y que ustedes nos ayudan a conseguir, de verdad. Muchas gracias.
Gracias como siempre. Gracias por la confianza. Bueno, buenas noches. Buenas Volvemos, noches. que hoy es noche de San Juan. Disfruten. Que pasen una feliz noche. Ven y mírame. Gorsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día la tertulia.